Buenas tardes con todos, ¿se escucha? Buenas tardes, profesor. Sí se lo escucha bien. Perfecto, gracias. Muy bien, a ver, un momento, por favor. Iniciamos. Muy bien, chicos. Todavía no estoy presentando diapositivas, ¿eh? En un momento las presento, básicamente para recordar lo que hablamos la sesión anterior, ¿sí? La sesión anterior estuvimos hablando sobre la alianza terapéutica, ¿no? Y habíamos dicho que la relación terapéutica eh, es un aspecto, una parte sumamente importante. Y la piedra angular de toda psicoterapia. Habíamos hecho también una definición de lo que es la alianza terapéutica, ¿sí? Así que les pediría que por favor pudieran revisar esa definición, que la tienen ustedes en la diapositiva, que está en el aula virtual, y bueno, en todos los materiales que ustedes tengan a su alcance, ¿no? Donde puedan profundizar al respecto. Habíamos mencionado también que, que la alianza terapéutica como constructo tiene su origen en el seno del modelo psicoanalítico, aunque directamente Freud, habíamos dicho, no utilizó este concepto como tal. Sin embargo, ¿no? Nos dice que es muy importante, ¿no? Adherir al paciente al tratamiento y al analista, ¿no? Y esto desde la perspectiva freudiana, psicoanalítica, estaríamos considerándolo como el primer objetivo de la intervención, como el primer objetivo de la intervención. La adherencia del paciente al tratamiento y a la figura del terapeuta o al analista. Sí, este es un aspecto es importante, puede incluso parecer, para algunos de ustedes puede sonar esto banal, ¿sí? O, o, eh, o algo que ya lo han escuchado anteriormente, pero yo creo que es importante que lo sigan escuchando, inclusive cuando acaben su formación, ya que en la práctica esto lamentablemente no siempre se da. Lamentablemente esto no siempre se da, ya que se prioriza, ¿sí? Otro tipo de intervenciones, ¿no? Intervenciones que van más centradas a la disminución o reducción o la eliminación del síntoma. Que eso está muy bien y pues es un objetivo sumamente válido en cualquier intervención terapéutica. Sin embargo, no cualquier intervención terapéutica es importante que ésta se construya, ¿sí? O se sostenga sobre
sobre el vínculo, ¿no? Que podamos construir con el paciente. El concepto, habíamos dicho, de alianza terapéutica desde la perspectiva del psicoanálisis fue empleado primeramente por Freud cuando afirmó que el primer objetivo del tratamiento es ligar al paciente a la cura y a la persona del analista. Habíamos mencionado también algunas definiciones importantes sobre alianza terapéutica, ¿sí? De algunos psicoanalistas como Setzel, Sterba, entre otros. Otro aspecto importante en relación a la alianza terapéutica nos la dice Sandler, ¿sí? Al considerar que la alianza terapéutica se basa en el deseo consciente o inconsciente del paciente de cooperar y en su disposición a aceptar la ayuda del terapeuta para superar sus dificultades internas. ¿Sí? Yo creo que en estos momentos, independientemente del enfoque psicoterapéutico, ¿no? Sobre el cual ustedes sientan mayor afinidad o familiaridad, no podemos negar, ¿sí? La importancia de la transferencia y la contratransferencia en toda relación terapéutica, bueno, en toda relación humana, pero en este caso vamos a centrarla, ¿verdad?, en la relación terapéutica. Y cuando hablamos de transferencia, de contratransferencia, estamos hablando, ¿sí? Entre otras cosas, también de lo consciente y de lo inconsciente. Y este es otro aspecto importante a tener en consideración, ¿no? Y tener la suficiente sensibilidad, visión, ¿sí? Y la suficiente empatía para poder notar, ¿sí? Todos estos aspectos que de alguna manera van a guiar nuestra intervención. Habíamos mencionado también que las representaciones internas, ¿sí? Que las representaciones internas de las relaciones pasadas del terapeuta tenían un fuerte impacto en la calidad de la alianza, terapéutica con algunos pacientes, ¿no? Esto también es un aspecto sumamente importante, ¿sí?, a tener en consideración. Y lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, independientemente del enfoque sobre el cual nosotros estemos trabajando, haciendo una determinada intervención. Y ya para ir terminando el resumen, habíamos dicho también que la alianza terapéutica, ¿sí?, se establece entre la parte del yo más saludable del paciente y la persona del terapeuta. La parte del yo más saludable del paciente o aquella parte no neurótica, aquella parte no conflictiva. Bueno, y esto es todo un arte también, poder encontrar, ¿sí? Encontrar, conectar, vincularse con esa parte no neurótica del paciente, con esa parte no problemática del paciente. Bueno, para eso tenemos que trabajar, ¿sí? No solamente desde la obviedad, sino también hacer un trabajo desde lo intuitivo,
desde aquello que nosotros podamos sentir, pero sobre todo reconocer que estamos sintiendo, y eso que sentimos, ¿sí?, proviene, ¿sí?, de aquello que el paciente o el consultante, ¿no?, nos los está diciendo sin querer decirlo, ya sea a través de la conducta, el comportamiento no verbal, a través de la mirada, ¿sí?, a través de sus silencios. Entonces, estas son sutilezas o aspectos sumamente importantes, ¿no?, para ir entendiendo, pero sobre todo comprendiendo a la persona que tenemos frente a nosotros, que muchas veces, ¿sí?, puede venir, ¿no?, a contarnos aquello que le aqueja, ¿sí? Sin embargo, a un nivel inconsciente, ¿no?, lo que podríamos encontrar son otros aspectos o otras situaciones aún más relevantes que por todos estos mecanismos de defensa que algunas veces se ponen en acto y siempre a un nivel inconsciente la persona no logra reconocer, ¿verdad? Yo recuerdo el caso, así para que se entienda un poco mejor este aspecto bueno, hay muchos, pero el que me viene en estos momentos ya hace algún tiempo, una paciente que vino a trabajar la comunicación con su esposo. Y ella manifestaba que tenía una comunicación no muy fluida, ¿sí?, sino por el contrario, una comunicación muy densa, tensa, inadecuada, y algunos momentos interactuaban, ya sea de su parte como de la del marido, ¿no?, una interacción un poco hostil, ¿sí?, y algunas veces irrespetuosa de ambas partes, ¿eh? Y esto era ella algo que le estaba generando mucho malestar, ¿sí? Sin embargo, no sabía un poco interpretar todo esto que le estaba sucediendo. Porque de alguna manera ella decía, pero yo a mi pareja yo la siento que la quiero, que la respeto, sin embargo, ¿sí?, a veces me dice algunas palabras o tiene algunas actitudes que me molestan, pero no le sabía dar un lugar a todo esto, ¿sí? Y es un motivo de consulta legítimo, ¿eh? Sin embargo, en la exploración, en el trabajo, emergieron, ¿no?, otros asuntos ya que tenían que ver, ¿no?, con la historia de esta mujer, ¿no? Y en lo específico con la historia de abusos que vivió, ¿sí?, o que sufrió por el padrastro, porque ella no conoció al padre biológico. Entonces, al parecer, ¿no?, este tipo de experiencias, de situaciones, influyeron, ¿no?, o estaban influyendo, entre otras cosas, en su relación afectiva actual. Bueno, afortunadamente pudo hacer un trabajo interesante y la situación mejoró. Mejoró en la medida que después de unas semanas de terapia, unas semanas que vendría a ser 2 meses y medio aproximadamente, nos centramos, ¿no?, en aquello que ella había recordado, yo diría hasta descubierto, entre descubierto y recordado, que eran, ¿no?, estas experiencias de abuso por parte del padrastro. Y de la medida que se fue trabajando esos temas, ¿sí? Porque el padrastro estaba vivo, y ella aún tenía una relación ambivalente,
¿sí? Muy ambivalente con este señor, muy similar a la que tenía con su pareja. Entonces, lo que les trato de transmitir, ¿no? Son estos aspectos que tienen que ver con lo consciente, con lo inconsciente, ¿no? Con vincularse también con esa parte no neurótica de la persona, ¿no? Ya que justamente el ir al encuentro de esa parte o ayudar a la persona que descubra esa parte, ¿no? Nos da esa posibilidad de que la persona pueda, ¿no? Interesarse por la terapia y por sus asuntos, ¿no? Y poder, metafóricamente hablando, ¿no? Encender, ¿no? Esa luz verde para que nos deje acceder o pasar, ¿no? A su vida, ¿sí? A su mundo interno. Entonces, como vemos, es sumamente importante, ¿no? La construcción de la alianza terapéutica. Boarding nos dice que la alianza terapéutica o, a ver, esta parte me parece que no la vimos. Alguien levantó la mano, es que no estoy viendo ahora en este momento los chats, pero he escuchado el rumor. Sí, dígame, por favor. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Profesor, buenas tardes. Yo fui la que levanté la mano. Lo que pasa es Ana. que sí, no veía la presentación anteriormente. Recién la estoy viendo. No sé si ha sido por problemas de mi internet o porque no ha estado presentando. No, como dije al inicio, Ana no estaba presentando porque estaba haciendo un resumen de lo que ya habíamos hablado la semana pasada. Lo mencioné al inicio, que no iba a presentar. De lo Ah, que, correcto. de lo, ¿Y usted qué escuchó de lo que he dicho? ¿Qué, tiene alguna interrogante, alguna pregunta o quisiera aportar algo a lo que he mencionado en relación a la alianza terapéutica? Lo que pasa, profesor, pensé que era problema de mi internet y he estado saliéndome de la clase. No pude escuchar completamente, pero en la grabación lo voy a tener que hacer, profesor. Ya. Claro. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguien que quiera hacer algún comentario de los presentes? Bueno, la alianza terapéutica o la alianza de trabajo es un constructo que se hace operativo por medio de tres componentes, ¿verdad? Acuerdo entre paciente y terapeuta respecto a los objetivos de la psicoterapia. Sí, que esto es un aspecto también muy importante, así como el siguiente, el acuerdo entre paciente y terapeuta acerca de las tareas propias de la psicoterapia que se está llevando a cabo. También es verdad que hay algunos enfoques que no dejan tarea para la casa, pero bueno, en líneas generales, ¿verdad? Mónica, buenas noches. Buenas noches, profe, gusto saludarlo. Tenía una Igualmente. pregunta. Digamos que nosotros, o sea, siempre he escuchado que uno tiene que explicarle al paciente los objetivos ¿no? del tratamiento, pero ¿qué pasa si el paciente no está de acuerdo con los objetivos? ¿Cómo llegamos a transar o cedemos o no cedemos o cambiamos? ¿Qué pasa en ese caso, profe?
Profe, disculpe, creo que tiene el micro apagado, no podemos escucharlo. Ay, Dios mío, perdóname, Mónica, que Justo cuando dice la pregunta. estaba hablando, Uy, disculpe, perdóname, profe. perdón, no, discúlpenme ustedes, discúlpenme ustedes. Bueno, en relación a tu pregunta, lo que estaba diciendo es que, primeramente, que tu pregunta es muy buena, porque estas cosas pueden pasar. A mí, para lo que estaba diciendo, que particularmente no es que no es que me haya pasado muchas veces, ya que la mayoría de las veces, cuando viene un paciente después de haberlo escuchado, haber analizado su caso, su demanda, ¿no? Uno dice, muy bien, vamos a trabajar en este aspecto, ¿sí? Y esto se lo podemos decir al final de la primera sesión o después de haber analizado el caso en la segunda. Y la mayoría de las veces los pacientes aceptan. Las veces que no aceptan, lo que te estaba diciendo es que a veces no lo pueden aceptar, no lo aceptan porque no se sienten con las capacidades, con la motivación suficiente para abordar ese tema. Pero también allí nosotros tenemos que estar ser muy perceptibles, muy observadores. Ya tenemos que, más allá de que sea la segunda sesión, o inclusive si es la primera, haber hecho una buena escucha cercana, empática, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y poder tomar decisiones, porque muchas veces si el paciente no quiere trabajar los objetivos que estamos proponiendo, no siempre es porque no quiera, no quiera adherirse a lo que nosotros le estamos proponiendo, sino muchas veces es porque no se siente con las capacidades. Y quizás, ¿no? Afrontar eso lo pone en una situación de debilidad, de temor, etcétera, etcétera. Y si nosotros notamos, sí, que a lo mejor no tiene los recursos para hacerlo, yo creo que hay que decir, bueno, y a veces me ha pasado, aunque pocas veces, ¿qué te gustaría trabajar entonces? Siempre y cuando diciendo, pero consideramos que esto es un aspecto importante. Muy bien, por ahora no lo tocamos, pero ¿qué te gustaría trabajar en función a lo que tú me has dicho? ¿Qué crees tú que necesitas? Entonces ahí vamos viendo sus necesidades, sus motivaciones, porque es importante, ¿no? Reconocer y ser respetuoso del momento que puede estar atravesando el paciente, ¿sí? No sé si te he podido ayudar en algo, Mónica. Sí, sí, profe, muchas gracias, pero tengo justo otra pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en una terapia cognitivo-conductual, sé que se les deja ejercicios, ¿cierto? Regresa la semana y el paciente no ha hecho los ejercicios. ¿Qué actitud tomamos, profe? ¿Lo Eh, reñimos? No, mentira. ¿Qué actitud no, tomamos? no, es que esto depende del estilo de cada uno, ¿no? Hay terapeutas que pueden reñir, pero son muy simpáticos al hacerlo, ¿no? Y confrontan al paciente, ¿no? ¿Por qué no ha cumplido? Y les puede ahí hacer nuevamente, ¿no? Una intervención psicoeducativa explicándole la importancia, ¿no? De las tareas para la casa, ¿no? Y sobre todo hablamos de un enfoque que muchas veces se caracteriza por ser algunas veces directivo, confrontativo, que es parte del modelo, ¿no? Y eso está muy bien. O sea que, y si esto sucede, yo cuando me formé en cognitivo-conductual, que fue la primera especialización que hice, la docente, una pregunta similar se hizo, ¿no? ¿Y qué pasa si, muy bien, lo haces en la sesión? Esa sesión se dedica a unos minutos que la persona lo haga. A lo mejor no la hizo porque no le quedó muy claro las instrucciones o la consigna. O a lo mejor porque no está lo suficientemente motivado, ¿sí? Y a lo mejor también, porque esto también pasa,
que hay algunos pacientes que no, que no comparten, no familiarizan con ese tipo de intervención. Por ejemplo, estoy viendo una paciente, esta chica ha hecho psicoterapia cognitiva conductual por más de un año. Y también le dejaban tareas para la casa. Porque esto yo lo indagué entre la primera y segunda sesión, para ver qué había hecho, ¿no? Cómo podían mejorar el trabajo ¿no? que había podido realizar anteriormente. Y ella me dijo algo, como también me han dicho algunos otros pacientes, es que, y es lo siguiente, ¿no? Que no les agrada hacer esas tareas para la casa, no les gusta. A mí particularmente, no obstante me haya formado, mi primera formación haya sido en cognitiva conductual, a mí particularmente, si mi terapeuta me dice para hacer tareas para la casa, no me sentiría cómodo. Pero no es porque crea que no funcione, sino porque a mí no me agrada. Y eso también tenemos que analizarlo. Tenemos que ser lo suficientemente intuitivos, ¿no? Esto se llama el tailoring, ¿no? Para construir, ¿no? la intervención que se adapte al paciente. Es verdad que un terapeuta cognitiva o cognitivo-conductual al 100%, esto que estoy diciendo no lo va a aceptar, pero yo comento lo que observo y escucho, ¿no? en la realidad del consultorio, y ya desde hace varios años, ¿verdad? Lo mismo pasa con aquellas intervenciones de corte psicoanalítico. Hay personas que les puede ser de gran utilidad ese tipo de abordaje, de intervención. Sin embargo, hay otras que no van a vincularse o adherirse, ¿no? a ese tipo de tratamiento. Y si hablamos en términos generales, no todas las personas se adhieren a una psicoterapia o sacan provecho de la misma, no todas. Hay un programa, ¿no? Búsquenlo por ahí, muy bueno, ¿cómo se llama este peruano, caramba, que ha fallecido, que hacía entrevistas? Se me ha ido la mente. Uno delgadito, Marco Aurelio de Negri, le hizo una entrevista a un gran psicólogo peruano, Ramón León Donaire. A Ramón León Donaire. Y le hizo esta pregunta, ¿no? Marco Aurelio de Negri a Ramón, si todas las personas se benefician de una psicoterapia. Y no. Y aquí hablo en términos generales, ¿eh? Hablo en términos generales. Mónica, no sé si te he respondido en algo tu pregunta. Perfecto, profe, sí. Muchas gracias. Y yo a esta paciente, como ya sé que no le gusta llevar tareas para la casa, y en parte es comprensible, ¿no? Porque por el trabajo que hace, va muy ocupada. Esto no quiere decir, ¿no? Desde mi vena
de cognitivo-conductual, bueno, tengo varias venas, pero una de ellas es esa, le dejo otro tipo de tareas, ¿no? Como preguntas para que reflexione. Preguntas que han surgido en la consulta o que ella al hablar, ¿no? Estaba construyendo una pregunta sumamente importante, pero no era del todo consciente, bueno, yo se la devuelvo, ¿sí? Para que durante la semana pueda reflexionar y pensar al respecto. Cosas así. Otro componente de la alianza terapéutica es el vínculo entre paciente y terapeuta que probablemente se siente y expresa por medio del aprecio, la confianza y el respeto mutuo y por la percepción de que existe un compromiso común y una recíproca comprensión de las actividades psicoterapéuticas. ¿Sí? Hay un libro muy bueno, chicos, que yo se los recomiendo ahorita, estoy recordando en relación a la pregunta que hizo Mónica, ¿no? Y tiene que ver con estar muy atentos, ¿no? A los momentos, a la situación en la cual se encuentra el, el paciente, porque en función a ese momento, nosotros tenemos que diseñar una determinada, nuestra intervención, ¿sí? Y este libro es, seguro ustedes ya lo deben haber escuchado, es la entrevista motivacional de Miller y Rolnick. Entrevista motivacional de Miller y Rolnick. Y ahí explica, ¿no? La, la importancia, ¿no? El rol motivador del terapeuta cuando está con un paciente. Pero para poder motivar al paciente, ayudarlo a que éste encuentre su necesidad real, ¿sí? Es muy importante entender y comprender el momento, la situación en la cual éste se encuentra. Un poco lo que decíamos anteriormente a propósito de la alianza, ¿no? Encontrar, no solamente identificar su parte neurótica o psicopatológica, sino también, ¿sí? Esa otra parte que tiene que ver con sus recursos y a partir de allí poder construir de una manera gradual la intervención. Y es un libro principalmente que le va a dar luces al momento de tener frente a un paciente o a pacientes drogodependientes o toxicómanos o alcohólicos, ¿sí? Porque es muy importante, ¿no? Cuando uno está con este tipo de pacientes, identificar en qué momento de su adicción se encuentra. Para en función a eso, ¿no? Saber, ¿no? ¿Qué nos puede dar? Y en función a eso, de qué nos puede dar, yo voy a transformarlo en una intervención. Sí, es un libro muy bonito, se los recomiendo. No se asusten, que voy a poner la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, la situación psicoterapéutica desde una terapia grupal. ¿Alguno de ustedes, chicos, alguna vez ha hecho terapia de grupo? ¿Ha participado en una terapia de grupo? No, ¿eh? No, es diferente la terapia de pareja.
Pero bueno, ya es algo, María. El grupo, como vemos aquí, y la situación terapéutica se estructuran para que sea una situación de protección y seguridad, donde aprender y reaprender tanto de las experiencias personales de cambio y satisfacción de las necesidades como de las experiencias de los otros. En el grupo no solamente uno aprende y reaprende tanto de las experiencias personales, sino también, ¿sí?, a través de las experiencias, ¿sí?, a través de las experiencias de los otros. ¿Quién habla? Bueno, yo he hecho terapia de grupo desde hace ya como 20 años, 20 años. No hablo de terapia individual, sino de grupo. Por supuesto que también individual, pero en grupo desde hace 20, 21 años, ¿no? Con pacientes toxicómanos, drogodependientes, alcohólicos, principalmente, ¿no? Y algún tiempo, aunque con mucho menos años, con pacientes psicóticos y con pacientes con trastorno límite de personalidad. Pero refiriéndonos a la terapia de grupo en adicciones, ¿no?, les podría decir que es el tratamiento más frecuente, ¿sí? El tratamiento más frecuente en esta población. Y yo diría que es una herramienta terapéutica sumamente potente para intervenir en adicciones. La terapia de grupo es una herramienta, repito, valiosísima, valiosísima. Y se suele emplearse dentro de un enfoque multidisciplinar, ¿sí? Es decir, siempre refiriéndome al tratamiento de las adicciones, ya que es con lo que cuento más experiencia en lo que es terapia de grupo, ¿no? Entonces, al decirles que se emplea dentro de un enfoque multidisciplinar, me refiero pues que, ¿no?, en el tratamiento de las adicciones, el paciente adicto se beneficia no solamente de una intervención terapéutico grupal, sino también de una intervención individual, de una intervención sistémico-familiar, de una intervención psicofarmacológica, si la persona lo requiere. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profesor, buenas noches. ¿Qué herramientas te da una terapia grupal que no te da una terapia individual? O sea, como psicólogo, ¿qué herramientas, qué recursos te da en comparación a una terapia individual? ¿Qué recursos? ¿Qué recursos te da la terapia individual, María? ¿Crees tú? Bueno, básicamente en la terapia individual, dependiendo de cómo lo enfoques, pero bueno, conoces un poco lo vivido, el pasado, y puedes tratar de referir qué es lo que está pasando dependiendo o sea, de por qué motivo es que va, ¿no? En cambio, en una grupal hay muchas más involucradas, mucha más información, pero el tema es que en qué enriquece una grupal para enfocarse ciertamente en un solo paciente, a diferencia de la individual. O sea, ¿qué diferencia hay, no? A ver, mira, es que cuando se está haciendo terapia de grupo, tú, por ejemplo, ¿no? Tú estás haciendo una terapia de grupo, ok. Tú hablas de tus asuntos, ¿verdad? Imagínate que yo estoy dirigiendo esa terapia de grupo.
tú hablas, hablamos de un grupo de 8 participantes, tú hablas de tus asuntos, de tus temas, de aquellas cosas que te aquejan. Y eso para ti, desde que lo hablas en un grupo, es porque te sientes con la confianza, sientes que el grupo te apoya, sientes que el grupo te escucha y desde allí tú haces pues ¿no? Te expresas. Que te puede ayudar a sentirte más aliviada, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, bueno, para el paciente definitivamente sí. Claro, imaginemos que en el caso tú fueras esa paciente, La paciente, ¿verdad? ajá. Ujú. Ya, perfecto. Pero no solamente te beneficias tú allí, porque si tú estás hablando de tus asuntos, usualmente los otros miembros, al hablar de un grupo cohesionado, entiendo, lo que tú digas va a resonar en ellos, ¿no? Entonces, y no solamente les va a permitir hacer un trabajo introspectivo con su propia historia, sino también a partir de ese trabajo introspectivo, ¿sí? El grupo, ¿sí? Te va a devolver algo, te va a expresar su punto de vista, pero no un punto de vista como puede expresar un profesor o un docente, no, sino te va a expresar su punto de vista desde su propia historia, de cómo ellos vivieron en algún momento algo muy similar, ¿sí? A lo que tú has podido comentar. Y a la inversa, lo mismo sucede cuando alguno de ellos habla, ¿sí? Y tú te puedes ver reflejada en esa historia que se está contando. O muchas veces tú puedes estar en silencio, pero estás en el grupo, estás participando en el grupo. Y desde el silencio, al escuchar los temas que están abordando los otros integrantes, también resulta beneficioso para ti, porque esos temas, ¿sí? Ese trabajo que se está haciendo, tú lo estás interiorizando y algo harás con ello durante los días siguientes. Y en algún momento, no, eso que has hecho, tú lo devuelves en el grupo. ¿Me dejo entender? En el grupo, el rol del terapeuta es principalmente de facilitador, es principalmente de facilitador, ¿eh? Y sobre todo, ¿sí? Tener la suficiente habilidad para construir el grupo, porque sobre todo cuando por primera vez se juntan 8 o 10 personas, aún ahí no estamos hablando de grupo, ¿eh? Hay que, eh, hay que trabajarlo, ¿sí? Para que esto se dé. No sé si te he podido responder, María, a tu Sí, interrogante. digamos que la herramienta grupal ayuda al profesional también a enfocar un poco en la problemática a nivel individual, porque entiendo yo que cuando hay una terapia de tipo grupal, también se trabaja de manera individual con cada uno, en algún momento, o no Ah, necesariamente. no, claro, como decía antes, ¿no? La intervención terapéutica en grupo es una modalidad de tratamiento que suele emplearse, ¿no? Dentro de un enfoque multidisciplinar. Es decir, puedes hacer también terapia individual. Paralelamente, esa persona, si lo necesita, puede estar llevando un tratamiento psicofarmacológico. Paralelamente, esa persona que ha formado que está en el grupo, en otro momento puede hacer una intervención con su familia y con otras familias que ya vendrían a ser grupos mixtos. Sí, por supuesto. ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refería, ¿no? Que entiendo yo que es más enriquecedor también para el profesional porque te ayuda un poco a, como usted dice, ¿no? Las personas que están ahí quizás cuentan sus experiencias y se sienten
que están en la condición de poder contar abiertamente las cosas porque todas las personas también lo pueden haber vivido, ¿no? Entonces eso para el profesional es mucho más fácil que en una terapia individual donde quizás, cuando son en el caso de adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que es más difícil aperturar ciertas cosas, ¿no? En cambio se sienten más libres de poder comentarlo porque hay alguien que tiene algo, que ha vivido algo parecido, ¿no? Así es, así es, así es. Sobre todo la terapia de grupo para el tratamiento de las adicciones, como mencionaba anteriormente, se ha visto que es una herramienta sumamente eficaz, muy potente, es muy potente. Es muy potente para tratar, ¿no? Muchos temas, como puede ser una recaída, ¿sí? O una prevención de recaída, para tratar temas que tengan que ver con valores, ¿sí? Situaciones o experiencias dolorosas, traumáticas con alguna de las figuras parentales, porque son situaciones que la mayoría de las veces todo el grupo lo ha vivido de manera muy similar, aunque es muy importante dar prioridad a la subjetividad de cada uno, ¿no? Pero desde ahí ya se van, ¿no? Desarrollando una serie de interacciones que todos los que participan en el grupo se benefician. Obviamente si están, ¿no? Motivados, ¿no? Y trabajando, ¿no? Pero para esto, repito, la persona, el terapeuta o los terapeutas, si fueran dos, tienen que construir ese ambiente de trabajo. Es como el fútbol, ¿verdad? Antes de Gareca, la selección de Perú era una pandilla, no era un equipo, ¿verdad? Y cuando ya se siente en un equipo, obviamente que uno puede, ¿no? Confiar, ¿sí? Y no solamente confiar, ¿no? O que entre ellos confíen, sino también poder proponer retos, objetivos y todos, ¿no? Remar en una sola dirección. ¿Alguien levantó la mano? Me parece, escuché. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Maribel pregunta si todos deben recibir terapia grupal. ¿A todos a qué te refieres, Maribel? La terapia grupal se ha visto muy eficaz para pacientes toxicómanos, pacientes con trastorno límite de personalidad, psicóticos, ¿verdad? Yo particularmente considero que es útil para todas las personas, también para los neuróticos, como podemos ser muchos de nosotros, ¿sí? Ahora, la psicoterapia de grupo, podríamos decir que es un tipo de tratamiento en el que un profesional, ¿sí? Aplica una serie de técnicas psicológicas sobre un grupo de pacientes que están, ¿no? Atravesando un problema. Y en este tipo de intervenciones, todos los pacientes, cada paciente se van a beneficiar de nuestras intervenciones o de estas técnicas específicas, ¿sí? Y sobre todo se beneficia el grupo, sobre todo se beneficia el grupo. Yo les quiero hablar un poco y centrarme en la terapia grupal, en el tratamiento de las adicciones, porque es algo que he hecho y vengo haciendo ya desde hace algunos años, ¿sí? Y una de las cuestiones más importantes que ofrece la terapia de grupo a los pacientes adictos
es la cohesión grupal, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de cohesión grupal, podríamos definirla como el apego que los miembros del grupo se tienen entre sí. Y cuando me refiero al apego de los miembros del grupo se tienen entre sí, incluyo a la figura del terapeuta, ¿eh? No es que el terapeuta es externo, no, ya forma parte de esa agrupación. Es por eso que son muy importantes, ¿no? Nuevamente vamos a hablar aquí también de las relaciones interpersonales. Son importantes estas relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros del grupo en el tratamiento de las adicciones, pero lo mismo vale para otro tipo de tratamientos, porque si hablamos del grupo es muy importante, ¿no? Cuidar estas relaciones interpersonales. ¿Cómo cuidarían ustedes estas relaciones interpersonales, chicos? Les dejo con esta pregunta un momento. Voy a traer un vaso con agua, por favor, porque aquí el calor está siendo insoportable. Un momento. Muy bien. ¿Tienen alguna idea? Ah, excelente, Mónica. Dice, puede ser a través de normas como la confidencialidad. Ya, muy bien. Pero, ¿qué más? Si estamos hablando, ¿sí? Para que no sea muy general la cosa, estamos hablando de relaciones interpersonales entre los miembros de un grupo de personas, ¿sí? Con adicción a sustancias psicoactivas. Ya, claro, este es un objetivo importante, ¿no? Lo del el respeto y empatizar. El respeto es muy importante. Y en relación al respeto es muy importante que queden claro algunas reglas, ¿sí? Que van a ayudar, ¿sí? Van a favorecer estas relaciones interpersonales, ¿sí? Como por ejemplo que hablamos de grupos mixtos, hombres y mujeres, entonces es muy importante que no se formen, ¿no? Situaciones en las cuales estos chicos puedan establecer relaciones sexuales, o sea, no sexo, no consumo de sustancias psicoactivas. Lo que puede parecer una obviedad, no lo es, porque estamos hablando de personas que tienen, ¿no? Problemas muy gordos, ¿no? Y muchas veces, ¿no? O algunos de ellos no son del todo conscientes de su problema, de su enfermedad. Y lo digo porque algunas veces cuando he trabajado, ¿sí? Me ha ocurrido situaciones en las cuales algunos pacientes venían consumidos ya, y obviamente eso no está permitido porque es una falta de respeto para el grupo y sobre todo no pone en riesgo
a aquellas personas que están haciendo todo el esfuerzo para no consumir. Imagínate pues que tú estás haciendo todo el esfuerzo para no consumir y al lado se sienta uno que ha venido de consumir marihuana y está con todo el olor a la marihuana. Eso a un paciente que esté en tratamiento lo desestabiliza completamente. Entonces hay una serie de reglas, ¿no?, y normas que ayudan, ¿no?, a esta, ¿no?, a que se pueda, ¿no?, construir, ¿sí?, un grupo lo suficientemente cohesionado donde las relaciones, ¿no?, las relaciones interpersonales se puedan fortalecer. ¿Sí, chicos? A ver, María pregunta, tengo una duda en la terapia de grupo, ¿los pacientes que lo conforman tienen diferente diagnóstico o todo el grupo comparte el mismo diagnóstico? ¿Te refieres, María, a terapia de grupo para pacientes toxicómanos? Sí, buenas noches, profesor. Muy aparte de esos pacientes, podemos también ver en terapia de grupo de repente de ansiedad, ¿no? Yo sé que tienen diferente etiología todos con diagnósticos de ansiedad, pero ellos también, o sea, mi pregunta es que en este grupo donde voy a tener, ¿tienen que compartir el mismo diagnóstico, o sea, todos con ansiedad o pueden tener psicosis, otros tipos de diagnósticos? No, de preferencia el paciente psicótico. ¿Puedes apagar tu micro, María, por favor? Gracias. Que haga, ¿no?, grupos con personas, ¿no?, que presentan, ¿no?, el mismo problema, ¿sí? Porque imagínate, pues, poner a un paciente psicótico, esquizofrénico, en un grupo donde, ¿no?, se va a interactuar con personas que no presentan esta problemática, ¿no?, sabiendo que la psicosis, pues, se caracteriza, entre otras cosas, por delirios, alucinaciones. Cómo un paciente ansioso o una persona ansiosa va a absorber todo esto. Un poquito complicado. Un poco complicado. ¿Sí? A ver, María Milagros pregunta, y a veces hay situaciones donde el profesional puede perder el control de la terapia. ¿Hay mecanismos para evitarlo? Bueno, pero eso del control de la terapia se puede presentar ya sea en una intervención individual también, ¿eh? Y la manera de evitarlo es lo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Supervisiones de casos, y se hace también supervisiones de casos que uno encuentra dentro de la intervención grupal que podamos estar haciendo. Y el otro aspecto sumamente importante es la de asistir a terapia, ¿no? Y hablar de nosotros con otro psicoterapeuta, ¿no? Es lo que te podría decir. María, ¿te referías a eso? No, creo que no. Perder el control en el sentido de que los mismos pacientes en algunos momentos, bueno, he visto, no sé, en la tele o en algún, no sé, programa que he visto, que a veces producto de las situaciones que conversan y que de repente no están de acuerdo, puedan volverse agresivos o violentos en ese momento. Entonces, no es lo mismo poder controlar una situación de manera individual que cuando es grupal, ¿no? A eso iba. O sea, nosotros como profesionales, ¿cómo es que podemos evitar o buscar herramientas o recursos necesarios para controlar este tipo de situaciones, ¿no?
lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Trabajar mucho con la cohesión del grupo. Y cuando trabajas, ¿no?, en la cohesión del grupo y se han fortalecido lo suficiente los valores y se respetan las normas, igualmente se puede dar esto que tú dices, ¿eh? No lo estoy negando, pero cuando esto se puede dar, porque a algún paciente se le puede ir la olla, sobre todo si estamos hablando de pacientes toxicómanos, el mismo grupo, los mismos integrantes del grupo equilibran esa situación y confrontan esa conducta abrupta o hostil o exagerada que pueda estar realizando algún integrante. Esto se da de manera natural y espontánea, ¿eh? Esto te lo aseguro. Obviamente está la figura del terapeuta, ¿no?, que también interviene, ¿no? Interviene tratando de evitar, ¿no?, que esta situación siga extendiéndose. Pero principalmente, lo que yo te podría decir, ¿no?, y lo que he visto algunas veces en mi experiencia es que el grupo mismo se activa. El grupo mismo se activa. Te pongo un ejemplo, en grupos con pacientes toxicómanos, que a veces viene un paciente y de una manera muy yo diría irresponsable, ¿sí? Y hasta a veces provocativa, al iniciar el grupo o durante la duración del grupo, le habla y dice que ha recaído. Pero lo dice, lo expresa de una manera muy provocativa, como que eso es algo que no tiene ninguna importancia. Y esto yo lo he visto muchas veces, ¿eh? Siempre, obviamente, cuando estamos trabajando, ¿no?, con un grupo lo suficientemente fuerte y cohesionado, que es la mayoría de las veces. Y el grupo automáticamente, ¿sí?, sin necesidad de que mi persona u otro terapeuta tenga que intervenir y hacer ver a la persona de que hay algo ahí que está sucediendo y no es nada bueno, el grupo se activa. Y muchas veces porque siempre en un grupo de pacientes hay un líder o dos, y estos son los primeros que saltan, jalando a los demás integrantes del grupo. Y obviamente desde un tono cordial, pero al mismo tiempo confrontativo, empático, ¿sí?, intervienen de una manera muy directiva, algunas veces al paciente que ha recaído y no le está dando, ¿no?, el suficiente peso, ¿no?, a esa conducta, a ese comportamiento. De la misma manera sucede, ¿no?, cuando, como tú has preguntado, alguien pierde el control, ¿no? Alguien pierde el control. ¿Sí, María? Sí, está bien, profesor, gracias. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo propiciar un clima de cohesión grupal en el grupo? ¿Cómo propiciar ese clima de cohesión? Es un aspecto también muy importante. Sobre todo, ¿no?, considerando que la mayoría de los pacientes que sufren una adicción tienen problemas para relacionarse, como la mayoría de ustedes saben, ¿no? Y tienen problemas también para interactuar, para mantener relaciones igualitarias.
hay muchos pacientes que vienen, ¿no? Y vienen con el síndrome del pavo real, digo yo, ¿no? Porque, ¿no? Con el ego muy inflado, pero esto no tiene ningún sustento, porque estamos hablando de una persona que prácticamente ya perdió la brújula hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, una de las características de la adicción es, ¿no? Es mostrar eso de lo que se carece. ¿Sí? Es mostrar eso de lo que se carece. Y eso también se trabaja en grupo. Eso también se trabaja, y no solamente se trabaja en grupo, también se trabaja de manera individual, pero también esas cosas no pueden propiciar, eso es lo que mencionaba su compañera, de que la persona puede perder el control en la terapia. Pero no nos olvidemos que estamos, ¿sí?, en un contexto grupal. Estamos siempre en un contexto grupal. Y en ese entorno grupal no se darán nuevas relaciones, pero son nuevas relaciones que se establecen, y esto es algo muy importante, en un entorno protector. Y esto tenemos que, ¿verdad? Esto tenemos que desarrollarlo. Y aquí la figura del terapeuta es sumamente importante. Sumamente importante. Ya que va a permitir, ¿no? O va a ayudar, ¿sí?, a que a cada paciente a mejorar, ¿sí? No solamente su autocuidado, sino también su autoestima. Y esto va a permitir, ¿no?, que el paciente en el tiempo pueda, ¿no?, tener una mayor gestión, ¿sí?, o regulación emocional. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? ¿Hay preguntas? Profesor, buenas noches. Darlene, Sí, buenas profesor. noches. Bien. Profesor, no me quedó bien claro cuando hablamos de la terapia de grupos. ¿Hay un límite, digamos, de personas que tienen que estar? O sea, ¿hay un límite máximo o mínimo? Esa es mi pregunta. A ver, Darlene, imagínate que tú te dan has conseguido un trabajo como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, ¿no? Y te preguntan, Darlene, ¿a cuántas personas podrías hacer terapia de grupo? ¿Qué dirías? Sin pensarlo mucho, ¿qué dirías? ¿A cuántas tú te sientes de poder, ¿no?, trabajar? ¿Con cuántas? Bueno, no tengo idea, pero podría ser un promedio de 10. Excelente. Excelente, porque usualmente es entre 8 y 10 para que lo pueda llevar un solo terapeuta. Yo siempre he tratado de trabajar con 8 pacientes, ¿no? Aunque esto también, como todo, ¿no? Esto también depende, porque a veces he hecho grupos de 6, 7 personas y sin embargo a veces sentía que necesitaba ayuda, ¿no? Porque sobre todo al inicio, ¿no? Al inicio del tratamiento.
Cuando hablamos de personas que no están, ¿no?, lo suficientemente motivadas, vienen con con todo este repertorio de conductas asociadas al consumo de drogas, entonces se hace mucho más complejo, y muchas veces no, esta cifra que tú has dado, 8 o 10, vienen realizadas por terapeuta y coterapeuta, pero usualmente, ¿no?, ya no hablando necesariamente de adicciones, un número que yo considero manejable, ¿sí?, para un terapeuta es no más de 10, no más de 10, como máximo, diría yo. Darlene, espero haberte respondido. Gracias, profesor. Sí. Catherine, buenas noches. Sí, profesor, considero importante lo que se ha mencionado, ¿no? Los coterapeutas, porque ayuda un poco a sostener, a recoger la información dentro de la psicoterapia, ya que, como se ha mencionado, es un grupo, ¿no? Mínimo 8, máximo 10. Entonces, permite sostener también al terapeuta, ¿no? Un poco para direccionar, ¿no?, la demanda, por la demanda que han venido los Uy, no se te escucha, Catherine. pacientes o la familia, se podría decir, ¿no? Acá en nuestra serranía, en Perú, las familias son Ajá. a 10 integrantes. Claro, claro. Sí, sí, la figura del coterapeuta es sumamente importante. Sumamente importante. Gracias, Catherine, por tu intervención. Aunque en un momento de tu intervención se te fue el audio. Muy bien, vamos a... Ahora, otro aspecto importante, sí, en relación a la terapia grupal, sí, es que en relación a la terapia grupal en el tratamiento de las adicciones, es que el grupo aborda, ¿sí? Y no solamente en el tratamiento de las adicciones. Yo ahora le estoy diciendo el tratamiento de las adicciones porque, digamos, es la área donde más experiencia tengo en cuanto a lo que es psicoterapia de grupo. Y en relación a ese aspecto, el grupo aborda los principales mecanismos, ¿sí?, de defensas del yo que suelen emplear las personas con adicciones. Las personas con adicciones usualmente, ¿no?, en el transcurrir de los años que han ido desarrollando su adicción, no solamente han desarrollado su adicción o esta enfermedad, ¿no?, sino también, ¿no?, han fortalecido una serie de mecanismos de defensa que lo que hacen es que la persona se perpetúe en su consumo, se mantenga su consumo. Son como una especie de grandes abogados, ¿sí?, un staff de abogados que hacen todo para que la persona no deje de consumir. Me estoy refiriendo a mecanismos defensivos como la negación, ¿sí? El drogodependiente niega. Miente, manipula, ¿sí?, racionaliza. Son mecanismos, ¿no?, que ojo, hablamos de mecanismos de defensa del yo, esto lo tenemos todos nosotros, mi persona, la de ustedes. Sin embargo, el paciente toxicómano hace una exageración de estos mecanismos de defensa, ¿sí? Y el grupo, ¿no?, en relación a la pregunta que hizo anteriormente su compañera, creo que era María, ¿no?, cuando alguien pierde el control, pues el grupo ayuda a corregir algunas de las disfunciones causadas, ¿no?, por el consumo de sustancias.
El grupo también ayuda a que el paciente que está anclado en una negación, ¿no? Tome conciencia de esta y pueda mejorar, pueda salir de allí y hacer frente, ¿sí?, desde otro lugar su adicción. Entonces decía que el grupo ayuda a corregir estas disfunciones causadas por el consumo de sustancias, ¿sí? Como puede ser el aislamiento social. Cuando hablamos de adicciones, hablamos de personas que antes de iniciar un tratamiento, muchas de ellas están en una situación de aislamiento. El grupo ayuda a tratar, ¿no?, problemáticas como conductas autodestructivas, ¿no? Y no me refiero solamente al consumo de sustancias, ¿no?, sino también puede ser conductas autolíticas, ¿sí? Y por supuesto, el grupo también tiene mucha resonancia y efecto en tratar la inestabilidad emocional. Muchos de los pacientes toxicómanos tienen gran dificultad en regular, en gestionar sus propias emociones. He escuchado a alguien, a ver, Marco. Sí, profesor, buenas noches. Tengo dos... Buenas noches, Marco. Disculpe, de pronto entré un poquito tarde y no logré captar esta idea. En su experiencia, ¿cómo yo puedo decidir o ver cuándo le conviene a esta persona trabajarla de manera individual o que yo de pronto pueda armar un grupo y que haga terapia grupal? Esa es una. Y la segunda, así como tenemos, bueno, vemos libros donde nos dan indicaciones, ver qué tiene, qué se sugiere hacer, dónde puede encontrar literatura, donde hay trabajos de grupos que nos ayuden a poder ver qué dinámicas, qué estrategias utilizar. Mira, yo te recomiendo todos los libros de Irving Yalom. Irving Yalom. Y comienza por ahí, ya comienzas por un grande. No, por ahí. Y si quieres hacer de tus intervenciones grupales algo dinámicas, experienciales, puedes introducir técnicas que vienen del enfoque Gestalt, que también son muy utilizadas, ¿no? Es que hay muchísimo en nuestra carrera, ¿no? La Gestalt o el mismo psicodrama, ¿sí? Que son técnicas principalmente experienciales, ¿no? Y son de mucho agrado, no solamente para los pacientes drogodependientes, yo creo para cualquier individuo, ¿no?, que quiera mejorar en su vida. Bueno, eso es lo que te podría decir en relación a tu segunda pregunta y en relación a tu primera pregunta. Tu primera pregunta tenía que ver, a ver, te la voy a repetir, ¿no? ¿En qué casos un paciente drogodependiente se puede tratar individualmente y en qué casos de manera grupal? Sí, justamente más o menos qué parámetros yo debo definir para ver si lo trabajo de manera grupal o de pronto la mejor opción es de manera individual, ¿no? Porque me imagino que deben haber algunos indicios que me ayuden a mí a determinar que es mejor llevarlo a grupo o trabajarlo de manera individual. Ya. A ver. Ya, antes de responderte a esta pregunta, me ha surgido otra pregunta también, ¿no? ¿En qué casos a un paciente drogodependiente se lo puede tratar de manera ambulatoria, ¿no? Y en qué casos se los trata o necesitan o requieren una intervención en comunidad terapéutica. Cuando hablo de comunidad terapéutica me refiero a un recurso contenitivo, a una estructura, a una casa donde el paciente pues, puede estar un año, 6 meses, un año o 2 años.
dependiendo de la metodología de la comunidad terapéutica. O sea, viven allí, desayunan, almuerzan, cenan, duermen y allí hacen todas sus terapias individuales, grupales, familiares, etcétera. Y el ambulatorio, algo similar pero externo, ¿no? La persona va unas horas al día, que puede ser 4 veces a la semana, o 3 veces a la semana, o 2 veces a la semana. Ahora, ¿en qué casos una persona va en comunidad terapéutica, crees tú, Marco? Y de ahí vamos a ir respondiendo a tu pregunta. Bueno, definitivamente cuando él siente, en primer lugar tiene que ser voluntario, si es comunidad. Cuando él siente que realmente solo ya no puede, se da cuenta que de tema ambulatorio recae, entonces tiene que surgir de él hacer prácticamente internarse, por así decirlo, ¿no? Cuando él Ya, siente que solo no puede y tiene que tener, alguien tiene que ayudarle y de hecho que tiene que salir de él para que no sea un tema obligado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y qué bueno que lo pienses de esa manera, aunque la realidad peruana va más por lo opuesto, ¿eh? Ha creado una serie de artilugios para a través, ¿no?, de modalidades como el recojo, la captura, ¿no?, llevarse al paciente contra su voluntad. Esto sucede en la mayoría de comunidades terapéuticas en nuestro país, ¿eh? Sin embargo, lo que dices tú es lo adecuado, pero para que esto se dé es muy importante trabajar, sensibilizar, si no es al paciente porque él considera que los que están mal son los demás, comenzar con la familia, para que ésta haga los cambios necesarios y pueda, ¿no?, tener un efecto, ¿sí?, en la postura y en la decisión del paciente. Y ahí gradualmente poder trabajar todo este tema de la motivación y ahí él pueda desarrollar una demanda de ayuda. Y así ya se podría hacer un internamiento voluntario. Lamentablemente esto no se da mucho en nuestro país. Pero la principal, ¿no? Agrego algo más a lo que tú has dicho, el principal criterio para que una persona vaya en comunidad es que el consumo de droga que hace la persona, pues, es imparable, ¿no? El sujeto no puede por sus propios medios frenar el consumo. Hablamos de un consumo compulsivo, hablamos de un consumo diario, hablamos de un consumo en el cual la persona ha roto vínculos en sus diferentes áreas, como el trabajo, como en el familiar, afectivo, amical, social. Entonces hablamos de una desestructuración bastante grande, ¿no? Y no tiene los suficientes recursos para sostenerse en el día a día y poder llevar un tratamiento ambulatorio. En esos casos es evidente que vamos a situarlo en un tratamiento residencial comunitario contenitivo, que contiene, hay una estructura allí que contiene, ¿sí? Cuando, por otro lado, si vemos a un paciente, ¿no?, siempre drogodependiente, y este aún mantiene, más allá de sus dificultades o de sus problemas, un vínculo laboral y está trabajando, o más allá de su adicción, está haciendo algún estudio, ya sea en una institución o universidad, o más allá de su adicción, aún, ¿no?, no ha roto el vínculo o no lo ha deteriorado lo suficiente, ¿no?, el vínculo con su familia, estaríamos hablando de personas que podrían, ¿no?, situarse en una intervención ambulatoria. Y esto no quiere decir que la figura pueda cambiar, porque me ha pasado muchas veces que con eso, en relación a esos criterios que estoy mencionando, comienzan ambulatorio, están 1 mes, 2 meses,
y no se adhieren al tratamiento y por el contrario su consumo se ha agravado. Eso también a veces pasa. Entonces también ahí hay que reconocer, ¿no?, que más allá de los intentos que estamos haciendo, el paciente necesita una estructura que lo contenga. Sin embargo, si hablamos de una persona que mantiene vínculos laborales, familiares o académicos y el consumo, ¿sí?, no es así tan compulsivo, podríamos, ¿no?, derivarlo a un tratamiento ambulatorio. Y en ese tratamiento ambulatorio podríamos también hacer distinciones, ¿no?, que es en una fundación donde estuve trabajando en Barcelona hace algunos años. Ya nos situamos aquí en el tratamiento ambulatorio, y hablamos aquí de dos tipos de tratamiento ambulatorio. Uno para personas que tenían que venir 4 veces por semana, de lunes a jueves, ¿sí?, en la cual estaban 4 horas cada día, donde hacían terapia de grupo, 2 terapias de grupo, cada una era una intervención psicoeducativa y la segunda era una intervención más terapéutica, introspectiva. Y por supuesto también una intervención individual, ¿sí? Y se trabajaba el tema familiar. Pero hablamos de 4 veces por semana. Y aquí estamos hablando siempre de pacientes, ¿no?, que cumplen estos criterios para introducirlos en un régimen ambulatorio. Pero su nivel de adicción, ¿sí?, podríamos decir que era algo mayor de aquellas personas que recibían también tratamiento ambulatorio, pero lo hacían 2 veces por semana. Y cada vez, que era lunes y viernes, y cada vez era de 2 horas. Y solamente hablamos allí de una intervención grupal. Grupal y también individual, pero no era tan exigente ni tampoco tan intensiva como aquellas personas que recibían tratamiento de 4 veces por semana. Entonces ahí hablamos siempre de adicción, 2 grupos de adicción y en un régimen ambulatorio. Pero lo que hacía la diferencia era de que estos chicos que estaban 2 veces por semana, también tenían vínculos laborales, familiares, pero la calidad del vínculo era mayor, más allá de su adicción. También los años de consumo no, eran mucho menos. La frecuencia del consumo era menor a la que realizaban estas personas, ¿sí?, el ambulatorio 4 veces por semana. ¿Sí, Marco? No sé si me he dejado entender. Sí, perdón, se me levantó la mano. Sí, profesor, sí, ¿Sí? lo entendí. Lo único que de pronto yo me ponía a pensar, bueno, le comento, yo vivo frente justo a una casa de la juventud, o sea, una casa de adicción, y es interesante porque cada 6 meses más o menos viene la fiscalía a ver quién está ahí con su voluntad o contra su voluntad, y más o menos cada 6, 7 meses se va todo el mundo y vienen, luego la van llenando con nuevas personas. Como usted menciona, la mayoría está aquí no por decisión propia, ¿no?, sino se ve como los padres a la fuerza vienen trayendo muchas veces a sus hijos y muchas veces personas adultas, ¿no? Gracias por la información. Y lo último, de pronto, es cómo lograr formar un grupo, ¿no? ¿Cómo yo puedo empezar a formar un grupo para poder hacer terapias grupales, indistintamente si sea grupo de dependientes, terapias de parejas? Pero no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres cómo formar un grupo? Por ejemplo, yo, por ejemplo, pienso, esa persona necesita hacer terapias grupales, ¿no? ¿Cómo logro yo solidificar un grupo? Le digo, mira, a ti más te conviene que trabajemos en grupo, le invito a una sesión grupal, junto a un grupo de personas, es la parte que
Quisiera saber cómo Mira, en su experiencia... podrías, yo te digo lo que veo que hacen, ¿no? Algunos colegas en nuestro país, que es, pero te hablo de formar grupos en adicciones, es, uno tiene pacientes de manera individual, ¿verdad? Y quiere crear un grupo. Los grupos tú los puedes crear y puedes hacer que estas terapias de grupo sean gratuitas. Y esto yo lo he visto ya sea en Facebook, en Instagram, de algunos colegas en Perú, especialistas en adicciones, que se promocionan de esa manera. O también, ¿no? Promocionan el servicio a un costo muy bajo. A un costo muy bajo. O también a las personas que tú puedas estar viendo o cuando veas de manera individual, ¿no? Poder tratar también ese aspecto, ¿no? Y si quieren se van incorporando. Considera también que las terapias de grupo a muchas personas no solamente las beneficia en lo personal, sino también en lo económico, ya que suelen ser más baratas, ¿sí? Más baratas. ¿Sí, Marco? Sí, sí, profesor, entiendo. Agradezco su tiempo. De nada, chicos. Lisette habla aquí de precontemplativo, contemplativo. Sí, esto también es otro aspecto muy, muy importante, lo del precontemplativo, contemplativo, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Estas son esta es la teoría de Prochaska y Di Clemente, que también es una información importante, ¿no? Al momento de tratar no solamente las adicciones, sino también yo creo cualquier proceso de cambio en la cual se encuentre un determinado paciente. Muy bien, chicos, lo dejamos aquí, ¿sí? Muchas gracias por sus preguntas. Siempre no hace que este espacio sea interactivo y dinámico. Y nada más, ya nos vemos la próxima semana, ¿sí? Un abrazo, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta pronto. A ti, Marco, gracias, hasta luego.